El Cauca es una región de riquezas y de contrastes. Sus ríos, sus montañas y su gente esconden valiosos tesoros que brotan con el sonido de la leña. En estos parajes aún se guardan los secretos de los alimentos que daban vida a nuestros ancestros. Desde hace más de 30 años recorro los lugares más distantes en busca de los fogones centenarios que con sus llamas iluminaban el rostro de nuestros abuelos. Además exploro la cultura y la historia de este departamento. Soy Carlos Humberto Higuera Montoya, antropólogo, viajero, docente, autor de 13 libros sobre las cocinas caucanas. Acompáñenme en este delicioso recorrido donde descubriremos los secretos y las historias que se esconden detrás de los fogones caucanos. Continuamos con la mesa cuando hablamos de nutrición sostenible. Ponentes, Camilo Andrés Prieto Valderrama, autor de Nutrición Sostenible, Yomara Rúa Osorio, del Colegio Mayor de Antioquia, y modera Leandro Carvajal Trillos. Camilo Andrés Prieto Valderrama es profesor de posgrados en las áreas de salud ambiental y cambio climático en la Pontificia Universidad Javeriana y en la Universidad del Rosario. Es miembro del Grupo de Investigación de Asuntos Nucleares del Servicio Geológico Colombiano. Forma parte del Comité Asesor del Foro Nacional Ambiental. Es médico, magíster en Energía y Sostenibilidad y magíster en Filosofía. Títulos todos de la Universidad Javeriana, con especialización en Derechos Humanos de la Universidad Abierta de Cataluña y especialización en Cirugía Reconstructiva de la Universidad Militar Nueva Granada. Autor del libro Nutrición Sostenible, Cómo alimentar a la humanidad sin depredar el planeta. Yomara Rúa Osorio, nacida en Medellín, Colombia, cocinera, zootecnista, especialista y magíster en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Nacional de Colombia, profesora e investigadora de los programas de gastronomía de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Actualmente sirve los cursos de cocina y medio ambiente y bioquímica de los alimentos, coordinadora del semillero de investigación Cultura Gastronómica y miembro activo del Grupo de Investigación Empresarial y Turístico GIED de la Facultad de Administración de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Investigadora, especializada en el área de gastronomía tradicional y sostenible. Autora del libro Cocina de aprovechamiento, cómo utilizar los ingredientes en sobrecosecha. Realiza trabajo de proyección social para generar conciencia sobre el papel que cumple la comunidad en el uso responsable de los recursos alimentarios. Nuestro moderador, Leandro Carvajal Trillos, colombiano de nacimiento y formado en diferentes disciplinas, música, psicología y gastronomía. Ha desarrollado una amplia trayectoria en estos tres campos. En Buenos Aires, Argentina, adelanta estudios de cocina obteniendo el grado con honores de cocinero de la Escuela de Gastronomía Moisés Cebes, coautor del libro de comida colombiana Sana, 2 tomos de Intermedio Editores en el año 2007. Dirige sesiones como Health Coach. Fue chef ejecutivo de los restaurantes Viva Colombia, Gaira Café, Cumbia House, María Macarena, Habana Mamas, Restaurante Bar El Sitio en Bogotá y en 818 Cartagena. Andrés Carne de Res, ha asesorado también varios restaurantes en el país. Creador del proyecto Gastronomía y Literatura, un club de lectura y cocina que se ha llevado a cabo en diferentes espacios. Fue chef invitado de la Feria Internacional del Libro de Bogotá y creador de Libros para Comer. Chef invitado al Congreso Gastronómico de Popayán en los años 2018, 2019, 2021, para realizar el cierre del Congreso. Gastrodiplomático de la Cancillería de Colombia, docente de la Universidad Externado de Colombia en la maestría y especialización en turismo. Actualmente es el chef corporativo a nivel nacional de la empresa colombiana Petrocasinos,
donde de la mano de las comunidades trabaja en la circularidad en la industria alimentaria a gran escala. Jóvenes, señoras y señores, con ustedes la conferencia, vamos a hablar de cuando hablamos de nutrición sostenible. 3 grandes expertos con ustedes. Bienvenidos. Bueno, este no lo turnamos nosotros. Pues entonces me hago aquí cerca a ti, ¿no es cierto? Pues muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Yo sé que el hambre aprieta, pero esta hambre de conocimiento y hambre que azota en realidad a nuestro planeta es un tema fundamental para dialogar hoy, y qué mejor espacio que este congreso. Gracias a la Corporación Gastronómica de Popayán por esta invitación y por permitirme convocar esta conversación. Básicamente algo que yo quería confrontar era la palabra sostenibilidad, y que es una palabra que conozco desde hace, que empiezo a utilizar desde los 2000, y aquí empiezo a delatar un poco mi edad. Entonces, en ese entonces me subo a ese carro de la sostenibilidad y el discurso que era súper bonito y que todos en la gastronomía dialogábamos en todas nuestras mesas y lo proponíamos en nuestras industrias y charlábamos sobre eso. Poco a poco, debo ser totalmente sincero, esa sostenibilidad la veía cero en nuestra realidad. Para mí es como esa depresión después de las revoluciones, que caemos y nos damos cuenta que al final las acciones empiezan a ser más necesarias que los discursos. Y bueno, pasando los años, ahora acabamos de terminar esta pandemia global que nos cerró el mercado y nos demostró que todo ese discurso sostenible, sustentable y responsable quedaba entre comillas. Hoy esta conversación es fundamental para mí porque quiero seguir indagando, yo en este egoísmo que me caracteriza, de traerme a 2 expertos que puedan realmente abordar este tema que es nutrición sostenible y ver si de verdad podemos hablar de sostenibilidad y cómo tener acciones para que esto en realidad lo vivamos y a lo mejor mantengamos un planeta que no tenga tanta hambre. Así que bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Básicamente quisiera arrancar con 2 preguntas, en realidad es una pregunta sobre la sostenibilidad y la nutrición, pero primero para que todos estemos hablando en el mismo idioma, ¿qué es nutrición? Bueno, de hecho yo acá voy a adelantarme al profesional de la nutrición que lo habla pues ya más desde su transformación, absorción y demás. Desde el concepto que hemos estado trabajando hace un buen tiempo en la institución, nutrición nos lleva más allá de pensar en algo que tenga una cantidad de calorías, una cantidad de nutrientes, carbohidratos, proteínas, es lo que al final me hace provecho, pero me hace provecho desde los diferentes conceptos saludables. Cuando nos menciona Leandro la palabra sostenibilidad, pues yo de nuevo vuelvo y caigo en la conferencia que teníamos ayer, pues o en el conversatorio de ayer cuando hablábamos de circularidad, toda vez que todavía nos ha quedado un poquito cortico poder responder de manera objetiva al concepto de sostenibilidad. Si bien lo abordamos desde esa parte ambiental, social y económica, es sin duda alguna la posibilidad que tenemos hoy por hoy de hablar de la nutrición desde un aprovechamiento adecuado de los nutrientes o de los ingredientes que tenemos y que necesitamos además tener dentro de nuestro cuerpo, y es cómo a partir de ellos entonces nosotros mismos nos volvemos
sostenibles, autosostenibles, por llamarlo de alguna manera, sin entrar pues todavía como en el concepto puntual de esos requerimientos o necesidades puntuales que tenemos los seres humanos, puntualmente pues hablando de nosotros. Coincido con lo que estás afirmando, y las preguntas a veces más difíciles de responder son las que se formulan de manera más sencilla, ¿no? Y sobre todo elaborar una respuesta peleándole a la grelina, que es la hormona del hambre. Yo primero quiero dar las gracias a todos ustedes por estar en este momento peleándole a esa hormona y difiriendo un poco su comida, su alimentación, para después hacer un proceso de nutrición. Y ahí voy haciendo quiero hacer un apunte ahí. Una cosa es comer, alimentarse, es decir, lo que tomamos del entorno, ya sea procesado, ya sea de la manera más natural posible. Y lo otro, lo que hace nuestro cuerpo en el momento en que eso llegó adentro. Ahí es donde el cuerpo dice, bueno, usted me mandó esto, ahora vamos a ver yo qué puedo aprovechar de esto. Nutrición no es una asociación necesariamente a la salud humana, a buscar salud humana, porque pueden haber personas malnutridas y dentro de esa malnutrición podemos tener personas que estén malnutridas por exceso de calorías que las lleven a la obesidad, o podemos tener personas malnutridas por un déficit no solamente calórico, sino también de proteínas, que los lleven a la desnutrición. De hecho, mientras estamos teniendo esta conversación, hoy seguramente más de 600 millones, más de 650 millones de personas se acostarán con hambre. Y más de 2.000 millones de personas en el mundo estarán en sobrepeso o obesidad. Esas son las grandes paradojas de la alimentación y de la nutrición. Cierro entonces, Leandro, con una idea, y es que la nutrición finalmente termina siendo ese proceso de transformación y aprovechamiento que bien estaba señalando ahora, y de lo que nosotros llevamos del plato a la boca depende de lo que nuestro cuerpo pueda aprovechar. Muchísimas gracias, nos quedó clarísimo, ¿cierto? De hecho dije que era lo último, pero un apunte que no me aguanto las ganas. Además que escucharlas ahorita, después de escucharlas a ustedes hablar, qué delicia, literalmente es el adjetivo, qué delicia oírlas hablar. Hace más o menos 700.000 años los seres humanos domesticamos el fuego. Lo usábamos desde antes, pero hace 700.000 empezamos a hacer la cocción de los alimentos. Y esa cocción hizo que pudiéramos eliminar patógenos de la comida, que pudiéramos aprovechar mejor los almidones, que pudiéramos aprovechar mejor las proteínas, y de ahí esa nutrición asociada a la cocción hizo que nuestro cerebro empezara a crecer aún más y que se acortaran nuestros intestinos. O sea. Perfecto. Pues hablando justamente, estábamos hablando de la utilización correcta de nuestros alimentos, ¿cierto? Y el poco desperdicio. Pues ahora estaba leyendo justo el libro que publicaron ustedes en el colegio, el libro que espero después del quiz que vamos a tener hoy, vamos a rifar entre todos, pero pues a la mejor respuesta será, no sé, bueno, algo nos inventamos. La cocina de aprovechamiento. Las cifras son aterradoras, no solamente esas cifras o sea, tenemos cifras de desperdicio enormes, y ayer hablamos un poco sobre eso aquí porque pues tocamos en una industria que tenemos muchos desperdicios, pero imaginar que podemos alimentar más o menos a las 2.000 millones de personas solo contemplando el desperdicio que tenemos en la industria alimentaria, o sea, en nuestra industria gastronómica, es una cosa realmente demencial. Y ante eso, pues hay como unas grandes preguntas que uno se va haciendo, y es, cuando nosotros como chefs empezamos a hacer una carta, tenemos que seleccionar alimentos, y tenemos que seleccionar alimentos para esa carta, ¿cierto? Crear un plato. Ahora bien, pensemos entonces cómo esa selección de alimentos influye en nuestro medio ambiente. Y quisiera, pues empezamos aquí por la izquierda, ¿les parece bien? Bueno, es sin duda alguna que una de las respuestas que a mí más me ha tocado cuando yo también buscaba, cuando me empezó a coquetear el tema de cocina y aprovechamiento, fue que realmente el plato está detrás del plato. Lo que nosotros al final vemos servido en la mesa tiene un trasfondo que no empieza en la cocina, que no empieza en la plaza de mercado,
que empieza por allá a donde lo siembran, que empieza en la cabeza del campesino, en las necesidades mismas que tienen los territorios de generar pues una economía activa, circular, para que podamos vivir. Finalmente, pues nosotros dependemos de alguna actividad económica para poder mantenernos. Y cuando Leandro pregunta cuál es una correcta selección o cómo es una correcta selección de los ingredientes, yo solamente pienso en los ingredientes que tenemos nosotros a disposición, los ingredientes que tenemos en el campo, en los ingredientes que tenemos allá en los territorios, en las veredas, en los municipios. Colombia ahorita como que lo organizaba cuando escuchaba hablar a nuestras portadoras de tradición, y es que la riqueza de nosotros es invaluable. Cuando escuchaba hablar de ese sinnúmero de platos o incluso de preparaciones que nos mencionaba nuestra portadora Julia, no sé, era lo que le hacíamos a las personas que trabajaban en el campo, a los pescadores, y ella empezó a hablar de una cocina supremamente exótica, incluso para los que estamos en la ciudad, porque pues es que nosotros cuando hablamos de un pescado, de una variedad de pescado, de un camarón, de un langostino, del encocado, del arroz, todos los productos que para ellos, hablo de ellos, pues son las personas que habitan el Pacífico colombiano, es normal en su día a día, y para nosotros pues se nos vuelve el lujito del mes, de la quincena, no sé, vamos a celebrar con comida del Pacífico. Entonces al final la mejor elección es la cocina que tenemos a disposición. Nuestros diferentes pisos térmicos pues tienen la capacidad de producir alimentos de tierra, de mar y de río, y al fin y al cabo es sin duda alguna lo que nos surte tanto al interior como al exterior del país. Esa es como mi apreciación. No, pues al escucharte, yo estaba preparando mi respuesta, pero cuando te empecé a escuchar dije, pues me toca reformular, porque lo que hablas de la proximidad entre el productor y el consumidor es fundamental, ¿no?, a la hora de seleccionar ingredientes. Pero quiero mencionarles unos elementos para poder cocinar la respuesta de la receta. Lo primero es que recordemos que todas las actividades humanas generan emisiones de gases de efecto invernadero. Gases de efecto invernadero que también los genera la naturaleza, pero los que producimos los seres humanos están apareciendo a una velocidad que no conocía el sistema climático de la Tierra, por un lado. Segundo, dentro de ese primer elemento menciono, no olvidemos que al menos el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero corresponden a la producción de alimentos. Entonces lo primero que tienen que tener en cuenta, emisiones relacionadas al determinado alimento que se está buscando. Segundo, uso de suelo. No todos los alimentos en su proceso productivo demandan la misma cantidad de suelo. En Colombia tenemos un grave problema con esto, y es porque usamos el suelo de manera inadecuada. 61% del suelo se usa mal en Colombia. Voy a ponerles una cifra. Colombia tenemos una vocación para el suelo agrícola de 22 millones de hectáreas. ¿Alguien tiene el dato de cuántas hectáreas se cultivan al año, más o menos? ¿Quién se arriesga? ¿Nadie toma el riesgo? ¿Tú dices? Casi, y te voy a decir por qué casi. Entre 5 a 7 millones. ¿Y por qué te digo casi? Porque normalmente cuando hago esta pregunta la gente responde altísimo, ¿no? Son solamente 5 a 7 millones en el mejor de los años, es decir, ni siquiera la mitad, la cuarta parte. Ok, ¿cuánta vocación ganadera tiene Colombia en suelo? 15.8 millones de hectáreas. ¿Cuánto usamos en ganadería extensiva? 38.9 millones. Entonces hay una asimetría en el uso correcto del suelo. Entonces hay intensidades del uso del suelo que varían. Listo. Tercer elemento, hay especies que están amenazadas.
y que a veces se utilizan dentro de los platos. Entonces ahí hay que tener mucho ojo. No, mire, es que están comercializando el pez loro, están comercializando el pargo loro, que esencialmente son el mismo tipo de animales. Pues los peces loro están amenazados en el Caribe colombiano y son los jardineros de los corales, entonces a ellos hay que evitárselos comer. Pero hay otros animales que ojalá se promovieran en la cultura gastronómica colombiana, son animales invasores, específicamente hablo del pez león, que tiene en este momento en jaque al Caribe colombiano, en jaque. Es un animal que terminó llegando por razones no propias de los ciclos naturales, sino por la mano del hombre. Entonces ahí hay otro elemento. Y otro elemento, llevo 3, el cuarto, uso de la energía. No todos los alimentos demandan la misma energía. Por ejemplo, si acá, cerca a Popayán, hay un criadero de peces, ¿no es cierto? No sé yo, de carpa, de trucha, bueno, de que sea. Y entonces a una persona que consume animales le ponen un menú y dice, no, mira, yo no quiero comerme esa trucha acá de Cauca, a mí tráeme un salmón noruego. Ese salmón tuvieron que capturarlo, congelarlo y ese cuerpo, pues ese cadáver del animal estuvo congelado miles de kilómetros. ¿Cuánta energía demandó ese animal para estar en un plato? ¿No? Entonces el proceso energético es completamente diferente. Y otro ingrediente de la receta tiene que ver con la justicia del mercado. Eso que yo estoy comprando se está traduciendo en un precio adecuado para el productor. O esto hace parte de una cadena de explotación que yo estoy apoyando. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, yo creo que sí hay una gran complejidad, como tú lo mencionabas ahora, Xiomara, es que el plato detrás del plato, me encantó esa construcción que hiciste, porque hay una gran huella ambiental, social, y otra más, la hídrica. Fíjense ustedes que a veces se tiende a pensar que los únicos alimentos que tienen gran consumo de agua son, por ejemplo, la carne de res, ¿no? Se dice, para producir 1 kilo de carne de res necesito 15.000 litros de agua. ¿Saben cuál es el subcampeón del consumo de agua? Las almendras. Más de 8.600 litros de agua por cada kilo producido. El aguacate depende del lugar del mundo donde se produzca. El que tiene la mayor intensidad es en Portugal y se acerca a los 4.000. Pero hay otras variedades que llegan a los 200, 400, 500. Entonces, yo considero que sí hay que pensar muy bien, finalmente eso sería cuando se arma la receta en toda esta cantidad de variables. Bueno, esto suena apocalíptico cada vez más, pero hablemos más apocalípticamente porque tocamos la almendra. Y hablamos de nutrición, dieta, bueno, la leche de almendra, la leche de coco, la leche de… Bueno, estamos comercializando un montón de bebidas y de productos que nos dicen, porque no quiero todavía decir venden, en que son nutritivos y que son esenciales en nuestra alimentación y que a lo mejor estábamos equivocados. Dentro de eso también incluiría pescados. Entonces, como carnes de pescados, el pescado de aguas profundas, que tiene que estar de no sé qué tales y tales formas. Y y que bueno, para el omega 3 y… o sea, tenemos un poco de discursos mercadeo que quisiera muy que exitoso. dialogáramos un poco sobre, en verdad, cómo proponernos una nutrición sostenible. Y esto al final, ¿a qué obedece? Bueno, es algo bien paradójico. De hecho, yo la verdad me titulo más como cocinera que como todas esas otras profesiones que ahorita de pronto mencionaban. Yo tengo, cuando estaba en la universidad, me formé con un gran maestro pues que nos hablaba puntualmente de la nutrición animal. Y mucho palo nos daban en la universidad, de hecho, cuando hablábamos, por ejemplo, de leches vegetales, ¿cierto? Que si nos pegamos pues a la semántica, son bebidas, son solo bebidas
o son productos extraídos de un grano, llámese cereal, llámese leguminosa, independiente, fruto seco. Y además de eso, él nos llevaba a una reflexión, lo va a mencionar Ángel Giraldo de la universidad, nos decía: yo tengo 70 y tantos de años, y eso hace un montón de años también, porque el hombre se dedicaba mucho no solamente a la nutrición animal, sino que lo llevaba a la nutrición humana, y él nos decía: todos estos años yo he consumido leche entera, o todos estos años yo he consumido mantequilla, yo nunca me he querido pasar a la margarina, o nunca me pasaré a la margarina por unas decisiones puntuales que las explica pues desde las reacciones mismas que hay allí, las reacciones químicas, físicas, que suceden en estos elementos, elementos, ni siquiera alimentos. Él, cuando hablaba de la leche entera, pues que si bien está bien demostrado que nosotros somos los seres vivos, que continuamos consumiendo leche mate o leche la secreción mamaria después de cumplir pues con esos requerimientos iniciales, y muy asociado a eso está entonces que el producto en algún momento de la vida nos empiece a caer mal, a hacer doler el estómago, a dar fluctulencia y a generar pues unos trastornos muy asociados también al sistema digestivo, al trabajo enzimático que nosotros podamos tener, porque pues ahorita Camilo nos lo va a completar. Esos sí son sus pastos, pero básicamente es la producción enzimática que puedan tener unas personas respecto a otras personas. Entonces él decía: hagamos el ensayo, dejen de tomar leche un periodo de tiempo, vuelvan y tomen leche, estoy hablando de leche entera, y revisen qué pasa en su cuerpo. De hecho, hicimos el experimento, pues eso fue en vivo, nosotros mismos, ¿cierto? Y vimos la reacción. De hecho, yo quiero dejarla ahí como pregunta, Camilo, para que al final pues como que podamos generar ahí una pequeña discusión. Claro, nos cayó mal, ya vamos a ver pues Camilo qué nos dice y por qué nos caía mal. La mayoría entonces reemplazaron leche entera por leche deslactosada, y otros dejaron de tomar simplemente leche o productos derivados de la leche entera. Con la margarina hacía una reflexión muy similar, y él nos decía: hagan el siguiente experimento, tomen la margarina, la mantequilla y métalan debajo de la cama. Vayan y revisen a los 8 días qué le ha pasado a la margarina y qué ha pasado con la mantequilla. Uno, la mantequilla, habían pasado 2 días y ya no se la aguantaba debajo de la cama. La margarina seguía intacta y con el pasar del tiempo continuaba intacta. Y él nos llevaba a la reflexión entonces de un producto que, como ahorita lo mencionaba Leandro, lo mencionaba Camilo, es un tema de mercadeo, es un tema de marketing durísimo, porque de un momento a otro nosotros cambiamos la mantequilla por la margarina, cambiamos la leche de vaca, pues, o la leche, la secreción mamaria por bebidas vegetales, y que al fin y al cabo son derivadas de un proceso supremamente industrial. Entonces, cuando nosotros pudiéramos decir de una alimentación o una nutrición sostenible o saludable, no podría decir otra diferente que responder incluso por donde empezamos, y es la alimentación o la comida que se cocina en mi casa, no la que compro en el supermercado, no la que compro en la calle, o no la que está súper procesada. Entonces aquí volvemos pues como que todos desde las diferentes áreas de conocimiento volvemos y llegamos a ese punto de encuentro. Es la comida que no tiene una
adición importantísimo de diferentes aditivos que no está regulada por la ingesta diaria admisible, porque al fin y al cabo eso, si lo controlan, algo raro o algo no tan bueno me va a hacer en mi cuerpo, y es más que incluso una reflexión que me hacían en su momento, es la que yo sigo haciendo en las aulas de clase. Súper interesante. Respecto a tu pregunta, me dejas dos asuntos para mencionar antes de responderle a Leandro. Primer asunto a tener en cuenta: comida que no se pudre, esa comida hay que alejarla de nuestras vidas. O sea, si yo tengo un pan que se daña y se llena de moho, ese tipo de pan es el que hay que consumir. Obviamente no cuando esté lleno de moho, ¿no? Pero es diferente al pan industrial o al pan marca, no voy a decir ninguna marca, pero ya saben cuáles, que uno los puede dejar ahí y eso no les pasa nada, ¿sí? Inmortales. Entonces con esa comida hay que más bien alejarla, lo primero. Y lo segundo, hay algo fantástico que tienen los derivados lácteos y son los fermentos. Hay muchos. Y es muy diferente hablar de leche entera, hablar de los lácteos, los derivados lácteos, y más cuando son fermentos. Voy a ponerles algunos ejemplos que ya son mundialmente conocidos, ¿no? Por ejemplo, el kumis, por ejemplo, el kefir. El kefir es uno de los fermentos lácteos que más contenido de lactobacilos tiene, y eso para nuestra flora intestinal es espectacular. Porque miren esto que les voy a contar, que a mí me sorprendió cuando lo leí. La flora que nosotros tenemos en nuestros intestinos se relaciona con diferentes tipos de enfermedades. Es más, la flora que tenemos en el tracto gastrointestinal. Les digo dos que me sorprendieron. Uno, flora bucal y desarrollo de Alzheimer. Flora intestinal y desarrollo de autismo. Increíble. ¿Saben cuánto pesan las bacterias que tenemos por dentro de nuestro cuerpo? Cerca de 2 kilos. Si lo miramos en número, nosotros somos más bacterias que células humanas, en números. Más. Me dice, pero ¿cómo va a ser? Sí, lo que pasa es que las bacterias son más chiquitas. Pero todas ellas viven en nuestro cuerpo y la manera como las alimentemos, ¿no? Así mismo ellas se comportan. Por eso cuando hay un consumo de antibióticos además exagerado o no indicado, vienen tantos problemas gastrointestinales. ¿Sí? Ahora, para concentrarme en la pregunta que hacía Leandro, yo les quiero hacer la analogía para responderla de esta manera. ¿Qué es nutrición sostenible? ¿Yo cómo la entendería? En el libro que publiqué, yo construí ahí una analogía que se llama la economía de la teta. Y es una analogía que va construida al proceso, Yomara, que estás narrando ahora de la lactancia. Fíjense esto, vamos a los elementos. Primero, un envase reutilizable, N veces, y que incluso puede servir para otro tipo de funciones, no solo la lactancia. Entonces, lo primero. Segundo, hay una corta distancia entre el productor y el consumidor. Ahí ustedes pueden decir, o sea, los productos locales, ¿no? Tercero, el producto sale a una temperatura que no necesita cadena de frío, sale calientico, o sea, apenas. Cuarto elemento, alto valor nutricional. Es decir, si hay un producto que tiene un valor nutricional que es despreciable, eso me pone a pensar qué tan sostenible es producir algo que no genera ningún tipo de aporte a la nutrición de las personas. Y otro elemento que no se nos puede olvidar, beneficio para el productor y el consumidor. Esa es la economía de la teta. Todo proceso productivo de alimentos que se aproxime a esas 5 variables que les he enunciado es una apuesta por la sostenibilidad. Creo que esa sería la manera como podría redondear esa idea. Mucho por pensar, ¿verdad? Porque al final también cuando hablamos de nutrición podríamos estar hablando del bienestar, y el bienestar también está unido un poco a nuestros recuerdos, a nuestros deseos, ¿no? A los anhelos, y creo que y los gustos que son tan particulares. De hecho, anoche hablaba con una historiadora acerca del gusto y cómo puede ser tan interesante abordarlo, pero justamente lo que nosotros ofrecemos en la industria alimentaria, que representamos acá como gastrónomos o restauranteros, Oreca o lo que sea, pues
la tarea al principio, como les comenté, de la sostenibilidad también entra en la pregunta, pues mi respuesta siempre va a ser como pensar en el bienestar de mi comensal, ¿no? No solamente generándole un poquito de nutrición, sino también ese bienestar emocional y ese placer y ese tal. Entonces ahí pues yo me lleno de obstáculos y de preguntas. ¿Cómo logro ofertar algo que realmente sea sostenible y que tampoco sea un engaño químico, pues, ¿sí? Ahí se los dejo, porque yo no he llegado. Leandro está con unas preguntas más buenas. Aquí hay un tema y es, Camilo lo acaba de resumir, realmente nosotros cuando hablamos lo decía incluso al principio, cuando hablamos de nutrición, primero debemos hablar de alimentación como el universo, como el todo en nuestra área, pero además es revisar esos canales de distribución, donde se siembran, cuánto tarda para llegar entonces a los centros de distribución y demás. También hablar de esa generación de gases de efecto invernadero que producen ciertos alimentos, no solamente al producirlos, sino también cuando ya han sido digeridos. Pero también hay algo supremamente importante, como les decía, la alimentación toma un papel determinante, y es que para volvernos sostenibles, para ser responsables y para decir, bueno, es que voy a sacar un producto sostenible, pero pues estoy cumpliendo con el concepto teórico de sostenibilidad, pero a la hora de que le guste o no al cliente, pues ya él verá. Y pues nosotros nos movemos es porque nos compran el producto. Si no nos lo compran, perdimos. Vuelve y revise, vuelve y empiece, porque no va a haber posibilidad entonces de que usted se mantenga en el tiempo. De ahí, entonces, acá voy a aprovechar pues como para hablar un poquito de lo que estamos trabajando en la universidad, que habla mucho de esa cocina de aprovechamiento. Y como ya han escuchado, pues trabajamos de cara a la cocina tradicional, a las cocinas tradicionales de Colombia. De hecho, esto no le debemos en gran parte para nosotros es nuestro sensei de la institución y de los programas, Camilo Restrepo, y él siempre pues está en su discurso hablando de, listo, usted saca un producto, pero también véndalo. Y acá entonces nosotros empezamos a generar aprovechamiento de productos, no solamente que ya se fueran a dañar, que se fueran a perder, que son un sinnúmero, el 30% de la producción alimentaria a nivel mundial, en Colombia 28, cerca de 28 millones, 28.7 de toneladas, millones de alimentos que se producen, 9 millones de toneladas se están desperdiciando. Y de ahí empieza a salir entonces la necesidad de, venga, respondamos, muy de la mano de las plazas de mercado. En la plaza de mercado entonces nos decían, ¿qué hacemos con esto? Pero inicialmente nos llamaron para que hiciéramos compostaje, para que sacáramos un producto pues muy desde lo ambiental, que se transformara no para el consumo humano. En esta tarea empezamos a trabajar variedades de productos en sobrecosecha, de productos que llevan en altas cantidades, y los empezamos a testear en la plaza de mercado. Bueno, venga, que esto es viable para que usted no solamente lo consuma y le sepa bueno, sino también para que usted lo pueda vender. Sacamos inicialmente 12 productos, desarrollamos 12 productos, y 2 de ellos se quedaron en la plaza de mercado, o sea, hoy venden 2 de esos productos. Uno es una bebida, como un ponche, y la otra es un helado. Ese es como uno de los proyectos que hemos venido adelantando, pero por allá hace como 2-3 años nos buscó una empresa del oriente antioqueño y nos dijo, venga, yo produzco queso,
pero estoy embalado porque pues estoy pagando muchísimo para que vengan y me recojan el lactosuero. El lactosuero es un subproducto de la industria que contamina muchísimo los ecosistemas a donde llega, contamina el suelo o contamina pues los ríos, que es como la otra opción para la disposición final, que realmente no fuera esa el proceso adecuado. Hay que llamar a una empresa, pues en el caso de nosotros, entonces hay una empresa que se mueve allá en el oriente, que lo que hace entonces es bajarle la carga mineral y la carga de elementos que quedan aquí pesados para que cuando lleguen a esos ecosistemas no los dañe. Y nosotros dijimos, bueno, y fue madre, ¿qué hacemos con este lactosuero? Entonces empezamos a revisar formulaciones, pues empezamos a diseñar preparaciones, pero ¿de dónde? De la cocina colombiana. ¿Qué podemos sacar con este subproducto que tiene una concentración de proteína sérica importante, que tiene unos minerales importantes que nos van a hacer bien, pero que se está botando y que estamos pagando para que lo boten? De ahí, entonces nosotros bajamos un montón ayer escuchaba, yo decía, este cuento, la verdad es que es una locura, la cocina es una pasión, y al que estamos en la cocina, los que nos la gozamos y los que al final como que respiramos cocina, porque yo me acuerdo que ayer decían, es que metimos el cerdo en el carro de mi socio, y yo me iba son teteras, me iba con cantinas de leche, no sé si las recuerdan, sé que son las metálicas donde recogen la leche en las fincas o recogían antes, y llenaba eso de lactosuero y las bajaba, las dejaba en mi casa refrigeradas, pues me echaban un montón de cantaleta para poder llevarlas el lunes a la universidad y empezar a hacer los desarrollos. Y los desarrollos eran en el marco de cocina tradicional, entonces nosotros decíamos, hablemos de las regiones, hablemos de un ajiaco, hablemos de un encocado, hablemos de un arroz chocuano, venga, pongámosle a lo que lleve leche, entonces pongámosle al arroz con leche, que todos conocemos pues el arroz con leche. Y de ahí empezamos a generar entonces esas posibilidades, primero las diseñábamos, pero luego íbamos y revisábamos la viabilidad de consumo con unas pruebas de aceptación que nos decían, este está súper bien y este no está bien. Y en el caso, por ejemplo, del ajiaco, pues pasaba como si fuera elaborado con agua, leche, obviamente lo completábamos con crema, lo completábamos ya con grasa láctea, pero dentro de los más afamados, entonces fue en su momento el ajiaco, dentro de los más afamados fue un arroz apastelado que fue 5 de 5 en la evaluación, y así muchos productos. Entonces hablar de esto, pues nos queda faltando tiempo, como todos decimos, frase de cajón, pero es muy cierta, pero es eso, es revisar no solamente que sea viable, dentro de otra cosa es que también sea viable desde el consumo, desde los costos de producción, porque nada nos vale empezar a sacar un producto que se desperdicia, pero que para transformarlo tenemos que invertir un montón de costos en energía o en procesamiento, entonces también revisar esas posibilidades. Bueno, pues pensaba en tres ideas. Uno, los sellos, ¿no? Estos sellos orgánicos, sellos. Segundo, sobre la pertinencia y maltrato que se le ha dado a ciertos alimentos nativos como la coca. Y el tercero, intensidad de emisiones de las dietas. Vamos con el primero. Se ha vuelto muy popular que la comida, la única posibilidad de comida saludable y además sostenible es la nutrición basada en alimentos orgánicos, lo cual no es cierto. De hecho, cuando uno mira la letra menuda de los sellos de orgánico, seguramente ustedes muchos están familiarizados con ellos, muchos de esos sellos lo que plantean es que al menos el 30% de la comida que va ahí en ese empaque sea producción orgánica. O sea, de 100 gramos de café orgánico, con el sello orgánico,
la obligación es a que 30% sea orgánico, pero el resto no es una obligación. Entonces, finalmente lo que se termina comprando con esos sellos muchas veces es una dilución de lo orgánico, una ilusión tal vez. Claro, hay gente que se esfuerza porque el 100% sea orgánico, lo cual está muy bien, Pero también quiero dejar claro que una producción orgánica no está libre de impacto ambiental. Y muchas de las sustancias que se utilizan en los sistemas, en varios, porque hay muchos, ¿no? Muchos tipos de producción orgánica. Hay unos, por ejemplo, que utilizan cobre, unas sales de cobre para tratar el suelo. Son bastante tóxicas. Entonces creo que esa generalización deja por fuera a muchos productores colombianos, pequeños productores colombianos que hacen un gran esfuerzo por sacar sus alimentos adelante, así no cumplan esos parámetros de lo orgánico o no. Y lo otro es que esos sellos normalmente, y los sellos de comida orgánica, tienen unos precios, volvemos a lo que ustedes decían ahora, que desborda la posibilidad de que cualquier consumidor pueda acceder a ellos. Entonces, llamaría la atención sobre esos sellos y no podría afirmar con certeza que estos sellos específicamente sean una apuesta por la sostenibilidad. ¿Sí? Eso es lo primero. Con respecto a ese maltrato que le hemos dado a alimentos nativos, voy a ponerles una circunstancia. La hoja de coca tiene 2.4 veces más proteína que el maíz. Tiene más hierro que la lenteja, por ejemplo. Más hierro que la lenteja. Pero la manera como se ha maltratado a este alimento en el país es desastrosa, ¿no? O sea, y hablo desde el manejo histórico, desde la institucionalidad. Seguramente todos recordamos, pues no sé, yo la mayoría de los que estamos acá, no con mucha alegría esa de la mata que mata, ¿sí? Decía, no puede decir que esta gente esté haciendo una campaña diciendo que una mata que mata, porque todavía tenemos un problema y es que las personas confunden la hoja de coca con la pasta de clorhidrato de cocaína. Está esa confusión todavía en el país. Entonces creo que podríamos sacar un gran provecho gastronómico si la perspectiva nuestra cambiara y estuviera más alineada como lo hacen en Perú con la hoja de coca o como lo hacen en Bolivia con la hoja de coca. O miren, por ejemplo, el aprovechamiento que hace de la amapola un país como Turquía. En Colombia está prohibido sembrar amapola, ¿no? Prohibido. O sea, tiene unas restricciones especiales en unos resguardos indígenas, pues está prohibido. Turquía permite un cultivo regulado con fines gastronómicos, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo creo que aquí nos toca replantear esa idea para que podamos darle mucho más valor a nuestros alimentos nativos. Igual ocurre con la quinoa, ¿sí? Mira lo que pasa con los alimentos nativos, el maltrato que le damos. Quinoa en Colombia, de vainas uno encuentra la quinoa dorada y digo de vainas, una quinoa negra de vainas. Pero miremos en Perú, en Ecuador, en Centroamérica, la variedad de quinoa que hay. Si ustedes miran en proporciones de carbohidratos, proteína y ácidos grasos, la quinoa tiene una alta similitud a la leche materna en la proporcionalidad. Y la quinoa tiene todos los aminoácidos esenciales. Como, abro paréntesis, o más bien pongo 2 puntos, aminoácidos vegetales que tengan aminoácidos esenciales, la soja, la quinoa, las semillas de cáñamo, los garbanzos y algunos tipos de frijol. Tienen todos los aminoácidos esenciales. Y ahora el tercer punto de emisiones que mencionabas, Yomara, tiene que ver con lo siguiente. Las dietas, los diferentes tipos de dietas tienen un impacto en emisiones distinto. Les voy a poner una circunstancia. Pongamos en Colombia, voy a poner aquí las leguminosas, aquí voy a poner la carne de pollo, aquí pongo el huevo y acá voy a poner la carne de res. Los datos que les voy a dar ahora no son míos, son de la FAO. Y los datos que les voy a dar son en las siguientes unidades. Son kilogramos de CO2 por cada kilogramo que producido. ¿Sí? Me voy a saltar las leguminosas y ya van a ver por qué. Voy a ir a la carne de pollo. Carne de pollo, cerca de 320 gramos, no dije kilogramos, dije gramos de CO2 por cada kilogramo producido, ¿correcto? El huevo, entre 330 a 350 gramos de CO2 por cada kilogramo producido. La carne en Colombia, más de 60 kilos de CO2.
Es que Camilo odia la ganadería, odia la carne de res. No, no la odio. Lo que sí considero es que nuestro país debería pasar a prácticas mucho más sostenibles para hacer ganadería. ¿Las hay? Sí, claro que las hay. Existen sistemas silvopastoriles intensivos, existe ganadería regenerativa. Lo que pasa es que en nuestro país no se hace. Por eso tenemos una altísima intensidad de emisiones asociada a la carne de res. ¿Por qué dejé de última las leguminosas? Porque las leguminosas en Colombia emiten menos de 55 veces lo que emite la carne de res. Menos de 55 veces. De tal suerte que uno tiene una posibilidad y un espectro importante para ver cómo puede hacer su nutrición con menor impacto. No quiere decir, yo les pongo una situación, yo soy vegetariano desde el 2010. Y hay gente que dice, es que los vegetarianos viven desnutridos, enfermos. No, mire, aquí estoy igual que ustedes aguantando que no he almorzado y acá estamos conversando, ¿sí? Mi señora que está allá sentada, Cris, también vegetariana, no pasa nada. Pero no quiere decir entonces que venimos a Popayar a evangelizar a todo el mundo a que se vuelva vegetariano, no se trata de eso. Porque uno tiene que entender que las regiones están asociadas a tradiciones culturales y posibilidades distintas. Yo no puedo ir al Pacífico colombiano a decirle a la gente que por favor deje de comer pescado, que no se coma los animales y que sea vegetariano. Cuando la mejor posibilidad nutricional que tiene el Pacífico es, si tienes la piangua ahí, si tienes el pescado, pues te lo comes, ¿verdad? Además lo hacen de manera responsable, es una pesca artesanal, en fin, ¿sí? Yo no puedo ir a decirles en La Guajira, mire, deje de comer chivo, por favor. No se coma esos animales, no, pues lo que tienen para comer. Pero yo sí considero que sobre todo desde las ciudades uno puede hacer balances y uno puede tomar decisiones responsables de consumo. Y dice, oiga, mire, por lo menos no comerse los animales que estén amenazados, o sea, por lo menos, ¿no? O sea, eso es una cosa como elemental, ¿no? Si hay unos animales que están en una lista de amenaza o los peces cuando están en veda, pues uno dice, no, pues esos mejor no se los coma. Y sí comprender que cuando las dietas se balancean a nutrirlas a un contenido basado en plantas, y en otro tipo de animales, como les decía, particularmente en Colombia, carne de res, sí podemos tener una reducción de esa intensidad de emisiones. Y cierro con esto. Ayer estaba conversando con un colega que me decía, mire, todo eso que usted dice es absolutamente inútil, Camilo, inútil, porque las decisiones de consumo individual no van a cambiar el mundo. Y yo le dije, tienes toda la razón, compañero, eso no va a cambiar el mundo. Entonces me dice, ¿usted entonces para qué habla de esa vaina? Eso es carreta. Finalmente, la industria, finalmente, todo va a seguir igual. Yo le dije, pues miren, para poder tener esta conversación con usted, tengo que sentar aquí al lado a Epicuro y recordar lo que él decía. Epicuro decía que un placer es legítimo en tanto su relación con el dolor de otros y el sufrimiento de otros. Por ejemplo, la esclavitud. ¡Ay, qué placer tener gente ahí que no haya ni que pagarle porque lo atienda a uno! ¿Qué sufrimiento hay detrás de eso? ¡Ay, qué delicia comerme este salmón noruego en Popayán! ¿Qué tanto sufrimiento y qué tanto impacto hay detrás de eso? ¿Qué tan legítimo es eso? Eso es lo primero que nos deja Epicuro ahí. Y lo segundo que a mí me parece muy interesante es que él hablaba mucho del cultivo de la virtud. Entonces, ¿qué ocurre? Yo siento que cuando uno se autocontiene y decide de manera responsable, puede que eso no vaya a cambiar la conducta del planeta entero, pero sí es una gimnástica para cultivar nuestra virtud, para cultivar la templanza de nuestro espíritu. Y con esto cierro con una idea, y es que yo sí creo en la potencia que tienen las acciones individuales, sobre todo a nivel de lo que puedo hacer en nuestra vida, en nuestro cuerpo, y en el ejemplo que podemos generar en otras personas y en inspirar a futuras generaciones. Muchísimas gracias. Como la frase de cajón del día, el tiempo corre y es escaso. Creo que podemos hablar entonces sobre una acción responsable que podamos utilizar hoy, o que ustedes nos puedan ofrecer hoy a nosotros los que nos dedicamos a esta industria, para poder hablar de nutrición sostenible. Me gustaría al menos una. ¿Es posible? ¿Me prestas el pocillo? Perdón la confianza, pero pues…
Bueno, yo no podría hablar de otra cosa diferente a enseñar a cocinar con lo que tenemos, enseñar a cocinar con eso que al final fueron o han sido nuestras bases. La cocina de aprovechamiento, y lo hemos mencionado, lo hemos escuchado mejor en todo este espacio entre antier, ayer, hoy, es sin duda alguna nosotros estamos, o nuestra alimentación está basada con las cáscaras, con la semilla, no se bota, entonces un dulce de Vitoria o pues esa curcubita se cocina con cáscara y con semilla, es muy fácil encontrar las migas de papa con cáscara, hablando desde mi trabajo lo que hago hoy. Hablar de nutrición sostenible, comamos lo que hacemos en la casa. No nos llevemos coca, no nos dé pena. Bueno, pidamos la coca a domicilio. Podemos juzgarnos entre todos, al final de eso se trata la conversación. Exacto, esa es básicamente pues como la invitación. No nos avergoncemos de mostrarnos cómo es y cómo fuimos criados. Al final es lo que más se acerca a la palabra sostenibilidad y sustentabilidad. Un punto clave, démosle impulso a los restaurantes que se esfuerzan por cuidar nuestra casa común, por los que buscan hacer bien la tarea. Tal vez así haya un diferencial del precio, pero también si uno apoya a esos lugares que se esfuerzan, chévere. Apoyar también los restaurantes que se preocupan porque su personal tenga una vida digna y por promover el consumo local y por apoyar a los productores locales. Y otra clave, creo que está en el ejemplo, o por lo menos lo que lo haga sentir a uno tranquilo, lo que les digo, sin necesidad de buscar, insisto en esa palabra, evangelizar a los demás, pero les voy a contar, por ejemplo, conductas que uno tiene. Este pocillito normalmente nosotros lo cargamos, entonces uno llega a cualquier café en el aeropuerto o en una terminal de transporte o en la calle, que te sirvan acá el tinto. ¿Eso qué hace? Pues evitas el consumo de desechables, ¿sí o no? Y no solo eso, sino que la gente que te ve que lo está haciendo, dice, ¿y eso qué está haciendo? Eso, por ejemplo, que estás haciendo ya, fantástico. Este otro, si por ejemplo ustedes viven acá en Popayán y antes de salir de la casa, usan el agua filtrada o agua hervida, no sé, ¿acá el agua se puede tomar de la llave o no? Y entonces puedes llegar al restaurante y pedir, me das un vasito, un jugo de tubo, por favor. Y ya, no pasa nada. Y si cargamos nuestras cantimploras, este tipo de conductas están relacionadas con lo que yo les decía ahorita, con esa posibilidad de cultivarnos en nuestras decisiones. Hay algo bien complicado y es un enorme desafío a vencer, y es que a nadie le gusta que se le metan en el plato, a nadie. Es la decisión tal vez más individual. Pero quiero cerrar con una idea que está consignada en la primera página de mi libro que de una vez les digo, esto no lo tenía planeado, en serio, pero creo que vale la pena. Todas las personas que están en este momento, yo les voy a pedir un favor, me envían un mensaje a través de redes sociales, si quieren por Instagram o por Facebook o por Twitter, me envían un mensaje, me dice, yo estuve en la charla, en el conversatorio de ustedes tres, y a través de la organización del Congreso voy a hacer que ustedes puedan tener un ejemplar de nutrición sostenible, ¿de acuerdo? Porque acá hay cosas que no se pudieron hablar. Entonces yo quiero compartir, así como ustedes tuvieron el cariño de quedarse acá a escucharnos a los tres, también quiero tener un gesto con ustedes de poder compartir un poco más esas reflexiones. Entonces me mandan ahí el mensajito. La frase es esta: Hipócrates, dentro de sus tratados, tenía una frase y decía, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Yo quisiera reformularlo un poco y me atrevería a decir que tu alimento sea tu medicina. No, que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento termine siendo medicina para el planeta. Es decir, que lo que comamos sea terapéutico para este precioso lugar en el que vivimos. Es eso. Pues muchísimas gracias por su compañía en esta mesa. Ahora,
Creo que siempre queda uno como con más preguntas en la vida y de eso se tratan estos espacios de conversación, es para que nos generemos preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que quisiera compartir con Quiero nosotros. sugerirle al doctor Camilo, porque hay muchas personas que no son de Popayán. Entonces, si me permiten, las personas que no son de Popayán, tomen fotico, envíen a tus redes y les digan que estuvieron aquí acompañándonos, ¿vale? Porque hay muchos que no son de Popayán, entonces la organización pues es difícil contactarlos, ¿vale? Hacer una rifa aquí. No, y lo podemos hacer, pero entonces si quieren, mándenme el mensaje y ya no le voy a delegar esa responsabilidad, o sea, no voy a delegar lo que yo acabo de decir, me toca resolverlo a mí. Mándenme el mensaje. Los que se animen a mandar el mensaje. ¿Cómo lo encuentro? En el Instagram. Estoy como @Camilo Prieto Val de Valderrama en cualquiera de las redes. ¿Tenemos preguntas del público? Voy. Muy puntuales, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Lina Mazo, del Colegio Mayor de Antioquia, egresada de la institución y pues docente, compañera también, y de mi profe Yomara. No, son varias cositas. Voy a tratar de ser lo más puntual posible, hablando pues como desde mi posición, porque primero que todo soy mamá, ¿cierto? Y es como llamar la atención también, o sea, soy mamá, soy cocinera, y algo muy particular que está pasando en los colegios, por ejemplo en el colegio de mi hija, a mi hija le empezaron a hacer bullying, porque ella no llevaba maltas, paqueticos, bueno, todo lo que normalmente un niño está acostumbrado a llevar en una lonchera, ¿cierto? ¿Qué me tocó a mí? Como mamá, como docente de cocina, llamar la atención de los padres, porque precisamente a los niños ya se les está educando sobre esa cultura de que la cocina real, que es la cocina de la casa, eso no se debe comer, ¿cierto? Y aquí viene la pregunta para todos nosotros como cocineros. Yo soy mamá, cuando uno le tocan el hijo, obviamente uno despierta un poquito más, pero acá vemos muchos, bueno, hay muchos estudiantes, muchos cocineros, si bien no tienen hijos, pero tienen sobrinos, ¿cierto? Tienen primos y tienen niños pequeños en sus familias. Ustedes se han preguntado realmente cómo estamos alimentando a esos niños que tenemos, a esas futuras generaciones. Esto no se puede quedar únicamente en un conversatorio, ¿sí? Sino que eso hay que empezar a llevarlo a la práctica. ¿Y cómo lo empecé yo a hacer? Porque siempre vengo a los congresos y siempre decimos lo mismo. Simplemente sentarme con los padres de familia, llamarles la atención y empezarles a decir, venga, yo le enseño, sí, pues no de manera de regaño, sino a mirar cómo empezamos a formular unas loncheras, digámoslo así, más saludables para nuestros hijos, ¿sí? Entonces es también como llamar la atención desde ese punto de vista y esa era como la aportación que quería dar. Muchas gracias. Otra pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Terry Valencia, soy realizador audiovisual. Quería hacer una pregunta, alguna vez escuché esa frase de uno es lo que come, luego en algún documental vi a alguien que dice que uno es lo que come, lo que uno come, ¿sí? Entonces, en este asunto de la sustentabilidad, la alimentación, ¿qué papel está jugando esto en la alimentación de lo que nosotros comemos? O sea, ¿cómo se trabaja pues en lo que se alimentan los pescados o los pollos, bueno, etcétera, etcétera? No sé si me hice entender. Terry es tu nombre, ¿verdad? A mí esa frase me parece súper poderosa. Uno es lo que come, sin duda. Pero entonces, ¿con qué se vincula lo que uno come? Y yo creo que ahí habría que llamar a dos ideas, a dos tipos de éticas, porque además son diferentes, que son la ética del cuidado y la ética de la responsabilidad, ¿sí? Entendiendo la ética en la manera como nos relacionamos, nuestro código moral personal se relaciona con el resto. Entonces, cuando yo pienso en la ética del cuidado, estoy pensando en la manera
en cómo protejo, o sea, cómo mi consumo protege, ¿correcto? En la ética de la responsabilidad viene algo interesantísimo, Terry, y es la conexión con el dolor del otro. Hay una formulación que tiene un filósofo que fue Ernst Jünger. Él decía: dime cuál es tu relación con el dolor y te diré quién eres. A mí me gusta ajustarla un poquito más y decir: dime cuál es tu relación con el dolor del otro y te diré quién eres, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que esto que te estoy diciendo, Terry, no es lo que impera en las decisiones de consumo. Las decisiones de consumo gastronómicas usualmente están gobernadas por una ética más utilitarista. O sea, ¿yo qué puedo sacar más provecho de eso? De esto que estoy consumiendo, que me llene mucho, por ejemplo, o que sea lo que a mí me gusta, por encima de cualquier otra cosa. Consideraría entonces que en ese comer que nos define como personas, también hay un asunto de qué código de ética usamos en nuestras vidas, ¿sí? Y el hecho de cómo nos vinculamos con la comida finalmente termina siendo un reflejo de la manera como usualmente decidimos en muchos otros aspectos de nuestras vidas. Buenas tardes, mi nombre es David Ballesteros, acá. David. Un gusto, la verdad, felicitarlos. Soy nefrólogo, apasionado por la cocina, pues el que hace los huevos en la mañana. Seguro. Bueno, entiendo la nutrición sostenible desde muchos puntos de vista y veo que ustedes han identificado muchos problemas y veo que están ya interviniendo, pues, en la medida en sus trabajos, pues, en lo que se puede. Viviendo en Popayán, yo soy de Bogotá, mi esposa es la Patoja, llevo acá 7 años y viviendo lo que se vive en el Cauca. Muchos compañeros me dicen: usted se fue a Popayán allá, todos esos indios, ¿qué? ¿Y la violencia qué? Pues yo acá vivo tranquilo. Pero ya estando acá comienza uno a notar, pues, y a vivir las problemáticas y identificar, como lo han hecho ustedes, y entendiendo la problemática del área rural, pues, del Cauca, como también el campesino, como su única posibilidad es la producción de coca. Y en el momento que se logró de pronto años atrás tratar de transformar esos cultivos por cacao, pues de pronto faltó ese hilo de, bueno, ¿y tuve el cacao y quién me lo compró? Entonces, de la misma forma, vienen pues posiblemente políticas de gobierno. Sintetizando de pronto un poco y viendo cómo ya otros restaurantes de pronto intentan hacerlo, también romper esa cadena productor-campesino con la mesa, con el restaurante, porque el campesino produce, luego está el comerciante que lo compra a 100 pesos, luego lo vende en la plaza a 300 y luego a 400, 500 y cosa que una papaya que se compra en Popayán a 2.000 en Bogotá está a 8.000, 10.000 pesos. Pues uno entiende los traslados, entiende todo, pero es el sobrecosto. Entonces veo como en la sostenibilidad también cabe tratar de que los grandes restaurantes o cadenas, sé que algunas lo están haciendo, pero otras que intenten y de esa forma dignificar el trabajo del campesino. Porque el que hace la mano de obra, el que está arando la tierra, se gana el jornal a 40 al día, pero si siembro coca me lo pagan a 60. Pues yo necesito plata para comer y mantener a mi familia. Entonces yo me voy a trabajar donde más me paguen. Entonces tratar de dignificar el trabajo del campesino creo que es una tarea que tiene en deuda nuestro país. Por otra parte, en cuanto hablábamos con personajes de la Corporación Gastronómica, amigos, muchas veces la comida tradicional va muy ligada a una comida no muy saludable, pues naturalmente, pues tamal, empanadas, bueno, dependiendo de la región donde estemos, pero desde la parte médica yo, bueno, la corporación y nosotros tenemos que transmitir, no dejar perder la cocina tradicional, que en mi caso, mi familia, mi mejor comida, los mejores frijoles son los de mi abuela, los de mi mamá, sin lugar a dudas. Esa cocina tradicional, pero ¿cómo? Y es una pregunta, podemos integrar algo saludable, y estoy seguro que se puede, a un plato que sea de comida tradicional. O cómo cambiar ese chip, no sé si me volvería vegano o vegetariano, no lo sé, pero cómo de pronto estamos tratando ahorita, 2023, hablando de una cocina tradicional de 100, 200 años atrás tal vez, pero cómo serán mis nietos, mis bisnietos, cuando estén hablando de comida tradicional.
que no se pierda el tamal, pero que se gane algo de que la mitad del plato sean vegetales. Gracias. Bueno, es tan claro como decir que nosotros en la casa no todos los días comemos tamal, yo todos los días no desayuno una empanada, o yo todos los días en la casa, pues hablando en el caso de la ciudad de Medellín, no me almuerzo una bandeja paisa, ¿cierto? Nosotros, y culturalmente en eso sí compartimos, pues ya lo tenemos muy aterrizado. Colombia es un país de cocinas regionales, nosotros no podemos hablar de una sola cocina, pero sí nos queda fácil articular, por ejemplo, que al desayuno nos comemos, pues voy a hablar de Antioquia, la arepa, el queso, el huevo cuando más, y listo. Bueno, ahí sí le cuñamos el chocolatico, ¿cierto? Al almuerzo es la sopa con la ensalada. De hecho, es muy común encontrar personas que digan, no, es que yo no como arroz. Y entonces listo, la sopa o la sopa, solo la sopa, o la sopa, la ensalada y la proteína. Y al final del día, hoy por hoy, nosotros estamos hablando que la gente ha modificado muchísimo esa última comida y que no es la supercarga calórica, entonces se vuelve a comer otra vez el chocolatico, decimos en Antioquia, el chocolatico parviado, o se come la arepa otra vez con el queso. Pero que esas grandes cargas calóricas que nosotros, que incluso vemos siempre en los festivales, es cuando la mayoría de personas nos damos el permiso. Cuando nos preguntan a nosotros como cocineros, venga, y entonces usted cómo va a hablar de mantener los alimentos si hoy predomina principalmente la nutrición saludable, que entre comillas, y utilizo este gesto, qué pena, pero que estamos muy desvirtuados o muy lejos de nutrición saludable cuando empezamos a contar las calorías por una aplicación del teléfono, o cuando todo el tiempo estamos revisando la etiqueta del producto que estamos comprando. Al final, el trabajo, lo decía de hecho ahorita Lina, es hacerlo en casa. Seguir hablando en las casas de la arepa, seguir hablando en las casas de la sopa, seguir hablando en las casas de lleve la lonchera, pues es que ahorita estamos en un mundo tan tremendo que el que saque la coquita en la escuela, en el colegio, en la universidad, no, venga, usted se estigmatizado y lleva la palabra, no sé, no tiene plata, pobre, no sé, porque escuchamos muchas expresiones alrededor de ello. Entonces, es primero en la casa. Las escuelas de gastronomía hoy por hoy están haciendo un trabajo muy bonito y la mayoría, por no decir que casi todas, están trabajando la cocina tradicional y entendimos que lo fuerte de nosotros es hablar de lo de nosotros. De ahí nosotros hemos generado, pues como escuela hemos generado un sinnúmero de trabajos, una de ellas que nos da mucha berriondera en un término muy nuestro, y es la arepa de mote. Entonces, venga, usted no puede consumir ese producto porque ese producto está muy asociado con la aparición de fenómenos de salud en el cuerpo, por no decir cualquier otra cosa. Pero eso no lo hemos probado. Lo mismo que ahorita mencionaban, listo, la hoja. Pero es que detrás de ese uso de la hoja, ¿qué hay detrás de que lo estén persiguiendo? De pronto es que tampoco pues el que está cocinando el producto está colaborando, porque es que también tenemos que ser objetivos y tenemos que vender seguridad, tenemos que ser responsables a la hora de entregarle un producto a una persona que te está depositando toda la seguridad y que se va a comer algo con lo que está seguro que va a disfrutar, y no por el contrario lo vas a mandar a un hospital. Entonces es la tarea articulada. El cambio empieza por
por cada uno, y que en las casas estén conscientes de que se mantengan esos productos y que entonces el niño no se coma el salchipapa, sino que se coma la sopita, y entonces que le empaquen le llama uno moga, coca también en llevar pues la comida a estos espacios. En el caso de las escuelas, y investiguemos, mostrémosle. Ahorita aquí rápido mencionaron y el ente que todos queremos y que al fin y al cabo es quien nos regula, pues el que se encarga de aplicar la normatividad sanitaria en términos de alimentos. Entonces, no les declaremos la guerra, venga, trabajemos juntos, venga, hablemos de cocina tradicional, pero usted investiga, yo le muestro qué resultados he tenido pues en la academia, y lo articulo a lo que al final estén necesitando. Lo hacemos nosotros con los utensilios de madera, lo hacemos con muchos otros elementos que generamos investigaciones en términos microbiológicos, físicos, químicos. La verdad es la tarea de todos. ¿Cómo hacemos? Definitivamente empecemos desde la casa e impactemos todos los entornos. Sí, es cortico. Sí. Buenos días o tardes ya para todos. Mi nombre es Rodrigo Suso, yo soy tecnólogo en Administración Agropecuaria, estudié aquí en Popayán. Yo estoy totalmente anonadado de los testimonios de vida de cada uno de ustedes que nos han manifestado aquí de una manera riquísima. Dora, usted es una mujer supremamente inteligente y conciliadora, y yo vine a aprender aquí el valor de la coca como cuestión nutritiva, que lo dijo usted, Camilo, con el 2.5 más de proteína y hierro que unas lentejas, en fin. Yo soy arrocero de profesión. Mi familia tiene una empresa que es Arroz Blanquita, quien quiera ir a conocerla en Jamundí, es una belleza de empresa. Tenemos 760 pequeños agricultores proveedores desde la zona del sur del Patía hasta el norte en Cartago, de gente desplazada que tiene minifundios. Y bueno, somos unos ignorantes en el tema de la nutrición, porque tú hablabas ahora, el arroz lo confunden, que es una harina. No, es un cereal. Harinas son el plátano, la papa, la yuca. Y yo pienso que todo con moderación en la alimentación y conocimiento es bueno para el hombre. Yo les quiero agradecer lo que he presenciado. Estoy por accidente aquí en Popayán porque un amigo me invitó anoche a comer al Camino Real, a las 14 cuestiones de pruebas pues, gastronómicas, que me pareció fenomenal. Y caminando con mi señora por aquí, vi que eso era gratis y nos pudimos meter, pero me llevo un dolor gigante del desperdicio de esto vacío, porque si yo hubiera sabido, hubiera podido traer de Cali cantidades de personas que con esfuerzo quieren venir a esto, para que lo tengamos en cuenta para el próximo año. Los felicito, qué belleza, están haciendo patria y Colombia ustedes con todo ello. Muchísimas gracias. Desafortunadamente tenemos que dar terminado esta jornada. Leandro, te doy la palabra para que finalices esta parte. Muchas gracias por habernos acompañado este rato largo en el que estuvimos, aunque pudo ser más interesante. La hora del almuerzo, ya pues libres a almorzar. Pero podemos desquitarnos el próximo año, podemos sí, hacer una segunda parte el próximo año. Bueno, libro. Entonces, ¿cómo es la modalidad? Solo tengo dos. No, bueno, en realidad solo tengo uno porque mira, nuestro compañero recibe su libro, ¿cierto? Obviamente. Voló solamente para estar aquí con nosotros, llegó y por eso nos extendimos. Entonces, ¿qué proponemos para esto? Tingo, 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 tango. Listo, hágale. Me parece fantástico, muchas gracias. Entonces voy ya, listo. Tingo, 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 tingo. Retingo, 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 tingo, 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 tango. Ya. Ay, acá. Les deseamos una feliz tarde y los esperamos mañana aquí en el teatro con la
con el tercer día de agenda académica. 8:30 de la mañana trataremos de iniciar puntualmente, depende de la asistencia Muchas de gracias a todos ustedes, chicos. Gracias por acompañarnos esta jornada, gracias a nuestros conferencistas. Feliz almuerzo, feliz tarde.